Bendición y larga vida. Bendición y larga vida a todas las personas. Un saludo a toda la comunidad religiosa. Un saludo a todo el pueblo religioso. Un saludo a todos los seguidores y Ley Favor Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendición y larga vida. Estamos cumpliendo con lo que prometimos de estar hablando de los Sordun poco salidores, o de los Sordun que menos salen, o de los Sordun que menos literatura tienen, o de los Sordun menos populares. Y vamos a seguir cumpliendo con este cometido que nos impusimos. Y hoy vamos a estar hablando de un Ordun que me han pedido muchos seguidores por privado, y es el Ordun Otru Ponsá. Vamos a estar hablando de todas las cuestiones inherentes a este gran Ordun Difá. Vamos a estar hablando de todas las cuestiones que tienen que ver dentro del funcionamiento religioso este Ordun Difá, porque en este Ordun Difá nace una gran ceremonia para todos los que tenemos hecho santos, o como se suele decir, como para todos los que asentamos Yoko Ocha en nuestra Lerí. Aquí nace una de las grandes, la ceremonia, una de las más grandes ceremonias que se hace en el asentamiento del Oricha Lavadori de la persona. Entonces vamos a estar viendo todas estas cuestiones, independientemente de que vamos a estar viendo también otras cosas que va a vaticinar el signo. Y saben que le damos la explicación completa con todos sus caminos, y sobre todo la aplicación a una persona que vaya a vivir todos los avatares de su vida para con este signo de Ifá, ya sea hombre o mujer, ya sea en Icofafún, ya sea en Abofacan, o bien sea en Ifá propiamente hablando, y el hombre sea Babalawo, pero tenga este gran Ordun de Ifá, que como estaba diciendo ahorita, tiene grandes ceremoniales implícitos, grandes cuestiones implícitas, y vamos a ir viendo poco a poco todas las cuestiones referentes e inherentes a este gran Ordun de Ifá. Bendición y larga vida a todas las personas que se van conectando ahí. Y entonces nada, como estamos hace ya varias directas atrás hablando de estos signos poco salidores, hoy le vamos a dar la explicación correspondiente al Ordun Otru Ponsá. Y vamos a estar hablando acerca de todos los detalles que atañen a este gran Ordun Difá y a las personas que lo ostentan. Y entonces, nada, lo primero que dice este gran Ordun Difá es que cuando se ve este Ordun Difá, el dueño cuando me refiero al dueño, me refiero a la persona que se le ve, va a tener que hacer un sacrificio de, de darle un chivo a Echu y ponerle flores a Ergun. Dice porque en este Ordun Difá se le va a prescribir a la persona, o la persona que ostente este gran Ordun Difá va a tener la necesidad imperiosa de asentar Ocha, de hacer santo, para que se me entienda. ¿Por qué? Porque yo estaba explicando el por qué en un momento determinado aquí nace el Fifi Ocán. Me voy a detener aquí, no voy a decir en qué consiste el Fifi Ocán, ni cómo se hace, ni en qué momento se hace, pero sí quiero detenerme aquí porque las personas que me están viendo, los que son santeros, babalawos, que son más avesados en los conocimientos religiosos, saben de qué estoy hablando y saben que es uno de los ceremoniales más importantes que tiene la Ocha propiamente dicha. Entonces, aquí nace el Fifi Ocán, donde es un ceremonial que es un poco secreto y que no debo estar viendo por aquí, pero sí se les recomienda a la persona que tiene la necesidad de asentar Ocha, sí se les recomienda a la persona que va a tener la necesidad de en el transcurso de su vida tener, tener que llegar a Ibordun ni Ocha, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá aquí es porque en un momento determinado aquí se obtiene casa por herencia. Dice aquí es porque la persona que ostenta este gran Ordun Difá puede obtener una casa a consecuencia de la herencia, a consecuencia de que un familiar de su caída y esta persona vaya a heredar la casa donde esta persona vivía. Dice que lo primero que tiene que hacer es, cuando herede esta casa, hacerle
eh, grandes misas espirituales. ¿Para qué? Para mantener el orden entre Ergun y Le y los otros Ergun que van a traer la persona de su cordón espiritual. Entonces hay que tener cuidado a la hora de ver estas cosas, de heredar una casa. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es misas espirituales y todo lo que atañe a esto. Dice Estifá, es porque en un momento determinado se dice que la persona es indómita o cerrera. Dice, ¿por qué aquí a la persona que tiene este orden de Ifá no le gusta hacerle caso a nadie? No le gusta que le den consejos. Siempre quiere hacer su voluntad y por eso va a tener grandes pérdidas en la vida. Si no cambia su manera de ser o su forma de ver la vida, puede tener grandes trastornos en la vida, que es lo que está diciendo Ifá a través de esto. Dice que aquí queda terminantemente prohibido vociferar, gritar, escandalizar o pelearse dentro de la casa. Dice que aquí eso puede traer uno de los grandes orzobos, puede traer grandes arrastres dentro de la casa, estar vociferando, estar gritando, estar haciendo bullas dentro de la casa de manera negativa. Esto puede traer ciertos atrasos. ¿Me van a entender? Dice aquí, porque en un momento determinado, como mismo se sube, se baja. Dice porque la persona puede estar bien económicamente, bien de salud, bien astralmente, pero en un momento determinado puede haber un bajón en la vida de la persona. Entonces tiene que tener cuidado y tiene que buscar la forma y la manera de tratar de mantener su estatus social, su estatus conyugal, su estatus económico, su estatus en el trabajo. ¿Para qué? Para que no vengan las contradicciones que estaba diciendo, que puede haber una caída de toda índole de repente, que es lo que dice Ifá. Aquí hay un camino que me va a crear cierto conflicto de interés y voy a estar hablando hasta donde lo pueda hablar, hasta donde yo considere que es relevante hablarlo, porque siempre he dicho que independientemente de que soy babalao, soy masón y dice que aquí nacieron las señas de los masones. Todo el mundo sabe y en internet está, esto no es secreto para nadie, que nosotros los masones nos hacemos ciertos tipos de señas para comunicarnos entre nosotros y para decirnos cosas que normalmente la gente no se da cuenta, pero que nos lo estamos diciendo. Y nació en este orden de Ifá. Ese camino lo voy a estar hablando hasta donde lo puedo hablar, porque ya como les digo, me crea un conflicto de intereses, porque soy babalabo, pero también soy masón y tengo hecho otro juramento de no relevar los secretos. Y entonces tenemos que guardar la cordura en estas cuestiones y entonces voy a estar hablando de ese camino de manera escueta. Todos los demás caminos sí los vamos a explicar correctamente. Dice en un momento determinado que a la persona que tiene otro Ponsá va a ser despreciada en la vida, pero que después esas mismas personas que lo despreciaron van a tener la necesidad de ir a sus pies. Porque dice otro Ponsá, porque en un momento determinado es un orden donde la persona es menospreciada, la persona es vejada, la persona en un momento determinado no se considera como debería considerarse, hasta que esa persona alcanza cierta posición, alcanza ciertas metas en la vida y después estas personas que no lo consideraron tienen que ir a sus pies para que les resuelva distintas problemáticas, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué en un momento determinado aquí habla la tierra de los Aldordi y las Alacuatas. Para que se me entienda las personas que están viendo la directa y no saben, los Aldordi y las Alacuatas no van a ser más que los gays y las lesbianas. Dice que había una tierra donde Inle era el rey de esta tierra. Inle, todo el mundo sabe que es el médico divino, que es esta divinidad que representa la medicina y todas estas cosas, era el rey de esa tierra. Pero que aquí hay un espíritu de la persona que dice que lo puede inclinar hasta cualquiera de estas variantes a consecuencia de la irradiación que pueda tener por encima de la persona, lo pueda desviar hacia la homosexualidad, que es lo que está diciendo Ifá. Por eso estaba diciendo por qué en un momento determinado se le hacen misas espirituales para ver los espíritus de qué manera se atienden y de qué manera se acoplan para evitar estas cuestiones negativas que puedan traer estos espíritus. Entonces dice Ifá que en un momento determinado estas personas que vivían bajo el mandato de él le salvaron a Orula.
Y entonces voy a estar explicando el por qué en un momento determinado Orula les agradeció. Por eso Orula, y en nuestra religión no se deja a nadie afuera. Todos somos hijos de los santos y todos tenemos cabida dentro de la salvación de Ifá. ¿Por qué? Porque Orula no considera a nadie mejor ni peor. Solo nos considera personas que cada cual tiene sus preferencias y cada cual hace lo que estima conveniente, que es lo que está diciendo Ifá. Dice en un momento determinado el por qué la persona que tenga otro Ponsá tiene que tratar de hablar menos. Sus cosas tiene que tenerlas reservadas, sus cosas tiene que tenerlas a buen recaudo, sus cosas hay que ver con quién se comentan. Porque dice aquí el por qué la ballena ella misma se delataba porque tenía que salir a respirar y el chorro que soltaba, que ese es un chorro de agua y vapor que suelta para respirar, delataba su posición. ¿Me van a entender? Y esto le causaba la muerte porque los arponeros iban a por ella. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar nuestras cosas, a la hora de a quién le confiamos nuestros secretos, a la hora de con quién hacemos negocios que no sean totalmente lícitos. Hay que tener mucho cuidado en este IFA. Dice, ¿por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado con una cosa? En especial dentro de la casa de otro bonsai, no va a ser más que en el baño, en la casa de otro bonsai no pueden haber salideros, ni llaves o grifos goteando, ni mucho menos porque esto le resta la suerte. Entonces hay que tener cuidado para con esto. Hay que tener cuidado con la persona que escoge otro bonsai para hacer vida familiar, porque Olofin aquí decretó el por qué y las personas iban a vivir separadas. Y ahorita voy a estar explicando el camino que avala esta cuestión. Entonces otro bonsai tendrá que ser sabio o sabia a la hora de escoger cónyuge. ¿Para qué? Para evitar las discusiones frecuentes, para evitar las faltas de acuerdo, para evitar las contraposiciones de criterio o de opinión que puedan surgir y por esto la pareja se pueda separar o el matrimonio se pueda romper o la familia se pueda desunir, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que los hijos de otro Bonsá siempre están en guerra. Entonces hay que ver con quién se echa la guerra, porque ahí hay que tener mucho cuidado para no tener pérdida. Dice, porque los hijos de otro Bonsá hacían locuras. Dice, porque la persona en un momento determinado, cuando tiene cierta juventud, puede incluso vivir una vida un poco libertina. Dice que aquí hay que tener cuidado porque aquí la persona que es otro Ponsá tiene que tener cuidado si tiene hija hembra, porque dice que aquí la madre se cree la hija y la hija es la que hace las cuestiones de la casa y la que organiza la vida. Entonces dice que la persona que es otro Ponsá y es mujer, cuando tenga hijos tiene que sentar cabeza. Cuando tenga hijos tienes que darle una pausa a su vida o un control a su vida, porque no puede seguir viviendo de la manera que lo hacía anteriormente, porque le estará dando un mal ejemplo a sus hijos. Y dice que aquí la madre se creía la hija y la hija tenía que jugar el rol de la madre. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, independientemente de que dice el por qué en un momento determinado hay que tener cuidado con las hijas hembras de la persona que es otro Bonsá. Hay que tener cuidado con violación, porque a las muchachas jóvenes las pueden querer violar. Dice que hay que tener cuidado aquí con una mujer que es la que pueda estar preparando polvo y haciendo hechicerías negativas para otro Bonsá, porque dice que aquí en Miami Mayelewo preparaba polvo para malos. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con esto. Hay que tener cuidado porque aquí ya habla de tráfico de esclavos y habla de esclavitud. Y habla de por qué los santos en un momento determinado le viran la espalda a la persona que fue lo que hizo Yemayá para con el barco de esclavos. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí si la persona que tiene este orden de Ifá tiene hecho santo. Hay que ver qué dice en el Itá de Yemayá. Hay que ver cuáles son los consejos que viene de Yemayá. Pero si no tiene hecho santo, hay que cumplimentar con las promesas que se le hayan hecho a Yemayá. ¿Para qué? Para evitar trastornos y contrariedades, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Vamos a entender? Dice aquí, en un momento determinado, esto es para los santeros, el por qué Oroíña fue la divinidad que le dio las pinturas del santo.
para hacer las consagraciones y para hacer el Fifiocán y para hacer todas estas cosas. Oroíña es la que dio las pinturas del santo por mandato de Orula. Por eso, si vamos a otro sol de Undifá que no nos competen hoy, pero en Ollocumpe Pelecan y en otro sol de Undifá habla de la consagración de las pinturas que las realizan los babalaos porque son la representación de Orula. Vamos a entender, para que esas pinturas estén en óptimas condiciones para realizar todos los ceremoniales que vienen posteriormente para con ellas. Vamos a entender, para no estar dando vuelta aquí. Dice que en un momento determinado, lo primero que empecé diciendo es que aquí hay que sacrificarle chivo lenguá, pero también hay que darle carnero a Changó con urgencia. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con un viaje que se vaya a dar al campo. La persona que tiene otro Ponsá, igual que las personas que tienen otro sol de Undifá, tienen que tener cuidado con visitas al campo y por eso van a tener la necesidad de hacer el bo. Dice que yo estaba diciendo por qué la necesidad de la persona que es otro Ponsá de hacer santo, pero hay que tener cuidado porque dice que aquí puede haber cambio de santo. Dice porque hay que ver qué santo es el que se hace y si se determinó correctamente, porque dice que aquí puede haber cambio de santo. Y sabemos lo que ocurre cuando se hace cambio de santo. Dice que la persona aquí en un momento determinado, si es mujer, tiene que tener cuidado con desórdenes menstruales, con desórdenes hormonales, que es lo que dice Ifá. ¿Me va a entender? Dice que en un momento determinado, cuando salga para la calle, la persona tiene que mirar al suelo, porque dice que puede encontrar su suerte en el suelo. Dice que puede encontrar dinero, dice que puede encontrar alguna prenda, porque dice que la persona aquí le gusta usar prendas ostentosas, aretes o pendientes ostentosos, cadenas de oro, que en la que se le proporciona es Ochún. Ochún es la santa que le va a proporcionar en un momento determinado este tipo de riqueza a la persona. Dice que la persona en un momento determinado que tenga este orden no puede tener mal carácter, no puede ser una persona déspota, porque dice que en un momento determinado le puede peligrar su integridad física a consecuencia de esto y le quieran dar golpes o atentar contra su integridad física, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué si lo invitan a una reunión, si lo invitan a alguna reunión donde le van a dar un cargo, usted debe ir a la reunión pero no aceptar el cargo, o debe ir a la reunión pero irse antes de que termine la reunión, porque ahorita vamos a estar viendo varios caminos donde explica el por qué a Orula le fueron a dar un cargo y no lo aceptó, y el otro camino donde a Orula lo habían llevado a una reunión porque lo querían matar y su hijo tuvo la necesidad de hacerle una seña para que se fuera. Mi hermana de ahí me ha sacado, estoy hablando de tu signo hoy. Bendición y larga vida. Estoy hablando de Abur, estoy hablando de otro Ponsá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque aquí no se aceptan cargos. No se aceptan responsabilidades si se lo dan en una reunión. Porque estos cargos, estas responsabilidades van a ser una trampa. Porque cuando a la persona le van a dar un cargo, esto empieza a crear cierta envidia, a crear cierta fricción entre las otras personas que querían ostentar este mismo cargo. Entonces por eso Orula sabiamente no lo aceptó, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice por qué en un momento determinado la persona tiene que cuidarse las vías respiratorias, porque habla de obstrucción de las vías respiratorias. Dice que habla de cistitis, que habla de cálculo renal. Hay que tener cuidado con los riñones de la persona que tenga este orden Difá. ¿Me van a entender? Dice que Ochun en un momento determinado es la que le va a dar la riqueza. Dice que Yemayá en un momento determinado va a crear cierta confusión porque dice que Yemayá creó el mal encrespado o la tormenta encima del mal en este orden Difá, y ahorita vamos a estar viendo el por qué la tormenta la creó Yemayá y le dio la espalda a la persona, porque le dio la espalda a los negros esclavos que venían en eso. Pero dice que otro Ponsá tiene que ser una persona de infinita fe y nunca dejar de rogar y nunca de hacer plegaria y nunca dejar de hacerle alegorías a su santo y a su según para que obtenga el triunfo, para que Olofin vea
la constancia religiosa que tiene la persona y pueda obtener el triunfo, que es lo que dice Ifá. Dice, porque en un momento determinado la vida de otro Bonsai puede ser una vida tempestuosa, puede ser una vida llena de conflictos, una vida llena de situaciones, pero que al final viene la calma. Dice que al final las cosas buenas vendrán, la calma llegará y la estabilidad de toda índole vendrá a la vida de la persona. Dice que aquí el por qué hay que darle gracias al lenguaje. Dice porque el lenguaje en un momento determinado salvó a su hijo, porque a su hijo le iban a hacer una trampa y lo iban a matar, y ahorita vamos a estar explicando el camino detalladamente. Entonces hay que darle muchas gracias al lenguaje y hacerle muchas alegorías al lenguaje. ¿Me entiendes? Por eso cuando empecé la directa lo primero que dije fue que hay que darle chivo al lenguaje para que el lenguaje esté contento, para que el lenguaje esté bien, para que el lenguaje nos quite los tropiezos del camino, que fue lo que le quitó el lenguaje a otro Bonsai del camino. ¿Me va a entender? Dice, porque en un momento determinado la persona tiene que tener cuidado con problemas emocionales, porque dice que aquí la persona se echa a llorar, incluso se encierra en una habitación a llorar. ¿Me va a entender? Y hay que tener cuidado, no vaya a ser que lloren demasiado y vaya a presentar fatiga, vaya a presentar algún tipo de problema, y como está encerrado en una habitación, las personas no se vayan a dar cuenta y vayan a venir problemas nefastos para la salud de la persona. Dice que en un momento determinado aquí Orula fue perseguido por sus enemigos. Dice porque independientemente de que hay otros signos que lo plantea, aquí hay que echar fango de un pantano de arenas movedizas al Lesbos, igualmente que rozaduras de un puente y esas cosas, porque dice que los enemigos de Orula lo siguieron hasta un pantano para que se muriera. ¿Me va a entender? Y ahorita cuando esté explicando el camino voy a decir cómo se salvó Orula de esta situación. Y entonces ahí es donde vienen las cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dice aquí, hay un camino donde plantea el que Yemayama y el Ewo. Dice que aquí la persona, cuando la persona que tiene este orden de Ifá vaya a aceptar santo, si existe la posibilidad, se pregunta si su Yemayá es Yemayá Mayelewo, que es la Yemayá que va a tener la función específica y grande dentro de este orden de Ifá. Dice que aquí Yemayá Mayelewo preparaba polvo. Por eso yo estaba diciendo ahorita que hay que tener cuidado con una mujer que pueda ser enemiga de otro Bonsai, que pueda estar preparando polvo para hacerle hechicerías negativas a la persona que ostente este gran orden de Ifá. Entonces dice que aquí en Miami en un momento determinado preparaba polvo, pero era mujer de Orichaoco. ¿Me entiendes? Y Orichaoco tenía una gallina negra. Y esta gallina, cuando Yemaya estaba preparando los polvos, se puso a revolotear alrededor de los polvos y se los tumbó. Y Yemaya encolerizó y le mató la gallina. Cuando Orichaoco vino, que preguntó por su gallina, Yemaya le dijo lo que había sucedido y Orichaoco se enfureció. Y Yemaya le dijo que ella no iba a tener más marido, y Orichaoco dijo que él tampoco iba a tener más mujer. Y Olofin, que estaba oyendo, decretó todo iban hecho y desde hoy vivirán separados. Entonces por eso yo estaba diciendo ahorita por qué la persona que tiene otro Bonsai tiene que ser cuidadosa al escoger pareja, al escoger cónyuge, al escoger una persona que lo acompañe en la vida. ¿Por qué? Sencillo, porque puede haber diversidad de criterios entre ellos, pueden haber grandes problemáticas porque piensan diferente, y es donde van a venir los contratiempos y las contrariedades, y al final se van a separar. Y después que se separen, ni uno va a encontrar felicidad ni el otro tampoco, porque fue lo que decretó Lofin. Todos van hechos, vivirán separados para toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí a la hora de escoger pareja, a la hora de escoger cónyuge. ¿Para qué? Para que no vengan estas dificultades. Las personas tienen, se les recomienda a la persona que tiene otro Bonsai que tiene que conocer bien con quién quiere vivir, con quién quiere formar una familia, con quién quiere tener una estabilidad matrimonial.
Entonces hay que tener sumo cuidado con esto. Dice que en un momento determinado, que aquí habla un barco que estaba lleno de esclavos y vino la tormenta, y que cuando la tormenta arreció, estos esclavos empezaron a pedir y a hacer sus plegarias y a pedirle a Olofin y a pedirle a sus ángeles de la guardia y a pedirle a todos los santos y a sus según. Y Yemayá, al ver de que estos esclavos no salían de la tormenta, se salió del medio y le dio la espalda para que terminaran con su sufrimiento ya. Pero estos esclavos no cesaron en su empeño de seguir haciendo sus plegarias, de seguir haciendo sus rezos y de seguir haciendo todas estas cosas. Y Olofin los oyó y les mandó el sol y se despejó el mar y se pudieron salvar los esclavos y la tripulación. Dice que la persona que va a Truponzar no puede cejar en su empeño de ser religioso, de a pesar de que las adversidades lo maltraten, lo machuquen, le den palo, a pesar de que la vida le dé palo, la persona tiene que ser cada vez más religiosa para poder llegar a esa calma, para poder llegar a esa estabilidad, para poder llegar a puerto seguro y tener una estabilidad dentro de la vida cotidiana de la persona. Pero que no puede cejar en el empeño de ser religioso y cada día más religioso y cada día más apegado a los según y cada día más apegado a la ocha, que es lo que dice este gran orden Difa. Entonces, la persona que es otro Ponsá tiene que ser religioso 2 veces, tiene que ser religioso 3 veces y tiene que ser religioso 4 veces. ¿Vamos a entender? ¿Para qué? Para que la vida le sea factible y no le vengan los contratiempos y las contrariedades que plantea este gran orden Difa. Dicen porque en un momento determinado, ahorita estuve diciendo que voy a hablar del camino donde nace Fifi Ocán, pero no voy a adentrarme porque sería relevar secreto y no es el objetivo relevar secreto ni mucho menos. Entonces, dice que aquí había una tierra donde existía una mujer que, que producía unas piedras preciosas que venían del mar. Y esta mujer, por su gran inteligencia, comandaba una cuadrilla de trabajadores que trabajaban en las labores del campo y estas cuestiones. Pero estos trabajadores llevaban para sus trabajos sus utensilios. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de terminar de trabajar todo el mundo echaba dentro de la carreta los utensilios y como ninguno estaba marcado, al otro día cualquiera venía y cogía el de cualquiera. Y esto estaba creando distintos trastornos. El capataz de esta cuadrilla, que era el esposo de esta mujer, le plantea la situación y ella va por adivinación a casa de Orula, donde Orula le plantea por qué tiene que ir a ver a Oroíña para que Oroíña le dé unas pinturas. Los santeros y los babalaos sabemos de qué pintura estamos hablando. No estamos hablando de la pintura aceite con que pintamos la puerta de la casa, ni estamos hablando de las pinturas que usamos nosotros para trabajar. Oroíña le da unas pinturas a esta mujer y esta mujer lo que hace es que empieza a marcar los instrumentos de trabajo de cada trabajador para que no existiera más este tipo de cuestión y empieza a dividirlos a los trabajadores según su bajar de la guarda y empieza a hacerle algunos dibujos. Hasta ahí. Y ahí nace el Fifi Ocán. El por qué lo que pasa en el Fifi Ocán, que todos los que lo hemos pasado, todos los que hemos estado dentro de un cuarto santo, sabemos lo que pasa en el Fifi Ocán, pero no podemos explicarlo por aquí. ¿Me van a entender? Entonces, lo que sí quiero que quede claro, porque muchas veces me han preguntado de dónde salen las pinturas, quién dio las pinturas las dio Oroíña. Oroíña es una deidad independiente, independientemente de que se ha entrelazado mucho con el Gayú, pero es una divinidad independiente que pueden buscar. Hay mucha literatura de Oroíña por ahí, en el mismo Google hay bastante literatura de Oroíña que está aceptada, otra que no está tan aceptada porque sabemos que el conglomerado de libros y literatura que existen no todos están bien, pero sí hay algunas cosas que están muy aceptadas. ¿Me van a entender? Dice, por qué yo estaba diciendo que cuando otro Bonsá lo inviten a una reunión, no hacerte cargo. ¿Por qué? Porque dice que a otro Bonsá lo invitaron a una reunión porque las personas de ese pueblo necesitaban determinar
quién iba a ser el rey, quién iba a dirigir a las personas. Y Orula era una persona ya entrada en edad, con mucha sabiduría, y lo invitaron a esta reunión y todos llegaron al consenso de que debía ser Orula el que gobernara esa tierra. A lo que Orula respondió que él no se podía quedar en esa tierra para toda la vida, porque él necesitaba seguir caminando por las otras tierras y seguir llevando la palabra de Ifá a las otras tierras y seguir reparando la vida de las personas en otras tierras. Que él estaba convencido que entre las personas que habían en ese pueblo habían personas buenas que podían ocupar este cargo, y Orula lo que hizo fue retirarse de esa tierra. ¿Qué pasa con esto? Dice que la persona que tenga otro bonsá va a ser una persona que va a tener la necesidad de salir a caminar, una persona que va a tener la necesidad de, cuando vamos a hablar de las tierras, podemos referirnos a que la persona va a tener la necesidad de pasar por la tierra de Palo Mayombe o Palo Monte, la persona va a tener la necesidad de pasar por la tierra de Ocha, pero si vamos un poco más a lo cotidiano, estamos hablando netamente que es un IFA donde la persona va a necesitar emigrar, o la persona va a vivir en muchos sitios, porque lo que hizo Orula fue esparcir la palabra de Ifá por muchos sitios. Y dice otro Ponsá que la persona donde llegue tendrá trabajo religioso. Dice que la persona donde llegue tendrá personas esperando por él para hacer religión. Entonces se le recomienda a la persona que es otro Ponsá que tiene que empezar a obtener grandes conocimientos de la religión, empezar a nutrirse de conocimientos de la religión, porque algún día le va a hacer falta salir y van a haber muchas personas esperando por él en distintos sitios para que los consagre, para que les dé consejos, para que muchas personas que van a tener fe en las cosas que hace otro Ponza. ¿Me van a entender? Entonces, es lo que dice Ifá. Y por la otra parte, si lo invitan a una reunión para darle un cargo, lo que hay es trampa, porque dice que cuando las personas se reunieron, que determinaron el cargo que le iban a la Orula, muchos no estaban de acuerdo porque sentían envidia y porque querían tener o ostentar ese cargo que le iban a dar a la Orula. Sin embargo, no estaban tan preparados como Orula. Orula, al darse cuenta de esto, lo que hizo fue quitarse los enemigos de encima, porque si aceptaba el cargo, lo que se iba a buscar eran enemigos. Vamos a entender. Dice, hay otro camino muy parecido donde dice que Orula curaba todo. Orula curaba de todo. Y los masones, al ver esto, invitaron a Orula. Invitaron a Orula a, a una reunión donde el fin de esta reunión no era más que eliminar a Orula, porque Orula ya tenía toda la atención del pueblo y ellos no tenían ningún tipo de atención. A lo que por consiguiente uno de los masones era hijo de Orula. Y este le dijo que fuera a la reunión, pero que él le iba a hacer una señal cuando llegara el momento y que saliera y se fuera, que fuera al baño, y que ahí él le había acabado un túnel para que por ahí saliera. ¿Me va a entender? Por consiguiente, cuando el hijo de Orula le hace la señal, Orula pide permiso, sale al baño y se va. ¿Qué pasa con esto? Que los masones, al ver que Orula se había ido y que no pudieron cumplir su cometido, se dieron cuenta de la gran sapiencia e inteligencia que tenía Orula. Y a su hijo, con tal como le había avisado a Orula, determinaron que a partir de ese momento, cuando los masones tuvieran necesidades específicas, cuando los masones no tuviéramos, porque yo soy un masón, tuviéramos necesidades específicas, tuviéramos la necesidad de pedir ayuda o tuviéramos otro tipo de necesidades, íbamos a usar señas, distintas señas, que serían reconocibles solo entre nosotros. Entonces, eso lo sabe todo el mundo, que los masones se enseñan, eso está en toda la literatura, eso está en las películas, eso está en las series, eso está en todos lados. Lo que nadie sabe es la seña que nos hacemos y yo no voy a ser el que la voy a decir. Entonces, pero sí los masones lo que hicieron fue reconocer la gran sapiencia y la gran inteligencia
que tenía Orula. Entonces se le prescribe a la persona que es otro Ponsá, que primero busque la forma y la manera de pasar un poco desapercibido. Busque la forma y la manera de no tratar de llamar toda la atención del mundo sobre él. ¿Para qué? Para evitar conflictos, para evitar enemistades y para evitar cierta envidia que lo puede empezar a rodear. Segundo, cuando asista a una reunión, usted tiene que irse antes de que se acabe. La persona que es otro Ponsá, si asiste a una reunión, va a tener que pedir permiso, hacer lo mismo que hizo Orula e irse porque usted no sabe cuál es la finalidad de dicha reunión. Entonces, cuando lo inviten a una reunión, cuando lo inviten a una celebración de algo, no espere que se acabe. Váyase, retírese antes de que se acabe. ¿Para qué? Para evitar males mayores, que es lo que está diciendo Ifá. Dice aquí Ifá que Orula en un momento determinado, en el largo bregar de su camino y en el decursar del tiempo que pasaba de un pueblo a otro, expandiendo el conocimiento de Ifá, expandiendo la palabra de Orula y haciendo todas las cuestiones inherentes a salvar la humanidad, que es nuestro gran juramento, se sentía fatigado, se sentía cansado, a consecuencia de que primero tenía cansancio físico, segundo mental y tercero tenía todas las negatividades que le iba quitando a la persona en un momento determinado, se habían apoderado de su cuerpo. Y entonces Orula llegó a un lugar donde se desfalleció, se desmayó. Cuando Orula despertó, estaba en un pueblo donde vivían los Aldordi y las Alacuatas, del cual Inle era su rey. Inle, al ver que era Orula, lo que hace es que le dice a sus mensajeros que vayan y busquen un abuó que vivía en otro pueblo, un babalawo que vivía en otro pueblo. Cuando viene este babalawo, Inle le prescribe el por qué hay la necesidad de robarle la cabeza a Orula con Pargo. ¿Para qué? Para centrar su orí, para centrar todas las cuestiones en su cabeza. Primero, otro Ponsá tiene la necesidad de robarse la cabeza con Pargo una vez al año. Segundo, otro Ponsá, a medida de que va haciendo cuestiones religiosas, tiene que ir limpiándose. A medida que va haciendo cuestiones religiosas, tiene que ir haciéndose cosas él. A medida que va haciendo cuestiones religiosas, tiene que ir realizando ciertos y determinados esboces, ciertas y determinadas prerrogativas para él no verse enfermo. Otro Ponsá tiene que recibir Inle para estabilizar su salud. Otro Ponsá tiene que tener cuidado con el agotamiento físico y mental que le pueda provocar ya sea el trabajo religioso o el trabajo profano o el trabajo normal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo otro, si se fijan, Inle lo que hizo fue mandarle un emisario a buscar a un babalawo. Inle no dejó que a Orula le tocaran la cabeza los Aldordi y las Alacuatas. La persona que es otro Ponsá tiene que tener especial cuidado y sus consagraciones de Yoko Ocha y sus consagraciones religiosas las tienen que hacer personas que no estén en esta condición, que no sean Aldordi y que no sean Alacuatas. Esto lo estoy diciendo por mandato de Inle, es porque Inle no dejó que nadie le pusiera la mano en la cabeza a Orula. ¿Me hago entender? Entonces, por esto hay que acatar esta decisión. Dice que en un momento determinado aquí hay que hacer grandes rogativas con guabina. Ella oro. Dice que aquí la guabina vivía en los pozos o en los charcos que se hacían al lado del río. Pero la guabina estaba cansada de vivir ahí. Estos pozos, estos charcos que se hacen al lado de los ríos son los dominios de Naná Urucú. Pero la guabina quería vivir amplia en el mar y por eso le pide permiso a Olokun para vivir amplia en el mar. Y Olokun le da permiso para vivir entre la desembocadura del río y del mar y desovar ahí. A lo que la guabina se cansa de vivir en esta amplitud y regresa a vivir con Naná Urucú
en estos pozos o en estos fosos que se forman al lado del río que tienen agua. ¿Me van a entender? Por eso aquí se dice que lo que se va, vuelve. Dice que en un momento determinado Druponsa se va de su casa, pero tiene la necesidad de volver. Empieza a sentir la añoranza, empieza a sentir nostalgia por regresar a su casa, independientemente de que yo estuve diciendo de que tiene que moverse, siempre volverá a su casa. Aunque sea estrecha, aunque su casa sea oscura, aunque su casa sea fea, aunque su casa sea bonita, aunque su casa sea lo que sea, siempre volverá Druponsa a su casa, porque dice que lejos del abrigo de nuestra casa materna y paterna, se está bien pero se pasa frío. Entonces, un buen hijo siempre regresa a casa. Y es lo que dice Estifá, por eso se dice que lo que se va, vuelve. ¿Me van a entender? Dice que aquí yo estaba explicando ahorita por encima de este camino que voy a hablar ahora, donde dice que la madre vivía con la hija. Sin embargo, la hija parecía a la madre y la madre parecía a la hija porque la madre quería vivir una vida libertina, una vida sin complicaciones, una vida un poco desmesurada, y la hija era la que se encargaba de todas las obligaciones dentro de la casa. Entonces hay que tener cuidado aquí, y lo que no se hizo cuando era una persona joven, no es hora de hacerlo cuando tiene cierta edad. Cada edad tiene sus pautas, tiene sus cosas, y ya lo que no se hizo, ya no se puede volver a hacer. Ya hay que, la persona cuando tiene este orden DeFi, tiene hijo o hija en este caso, tiene que dar un ejemplo de estabilidad, un ejemplo de serenidad y de paz y de armonía en su vida cotidiana, que es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran camino. Y hay otro camino donde dice que el Eguá veía que su hijo, como prosperaba, tenía varios enemigos, y vio que su hijo se acercaba y que los enemigos lo estaban esperando para hacerle una emboscada. A lo que el Eguá, valiéndose de sus mañas y de sus poderes, le transfirió, por decirlo de alguna manera, ganas de orinar a su hijo, y este tuvo que desviarse del camino e internarse en el monte, por supuesto para orinar, y que las personas no lo vieran, y siguió por el camino que cogió por el monte y se desvió del camino donde él venía. Entonces por eso aquí hay que darle chivo al Eguá, por eso aquí hay que tener contento el Eguá, y si la persona es hijo del Eguá más, porque dice que el Eguá es el que le quita los obstáculos, el Eguá es el que le quita los enemigos, el Eguá es el que le quita los contratiempos a la persona que es otro Ponzá. Independientemente de cualquiera que sea su ángel del agua, del Eguá, o es un papel fundamental dentro de este orden de Ifá. ¿Me van a entender? Entonces hay que tener al Eguá en óptimas condiciones. Entonces hay que tener al Eguá contento. ¿Para qué? Para que nos quite todos estos tropiezos y todas estas vicisitudes que nos puedan venir en la vida a las personas que ostentan este gran orden de otro Ponzá. ¿Me van a entender? Es hasta aquí lo que quería hablar de este gran orden de Ifá hoy, y quería dejar todas estas cositas explicadas aquí para enriquecer la sapiencia de las personas en cuanto a la religión de nuestra. Y entonces, nada, como siempre les digo, no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá y Oricha, perdón, ya tenemos el 75 de la suerte. Y el otro 25 lo hacemos siendo obedientes a nuestra edad, haciéndonos las obras y los esbozos pertinentes. Recuerden que todas las directas las pueden ver en el canal de YouTube que se llama Iley Faudara de igual forma, y ahí pueden suscribirse. Nos estamos viendo para seguir hablando de estos un poco salidores. En cualquier momento en el transcurso de la semana, si tengo un tiempo, tal vez el viernes, que lo tengo un poco más flojo, creo. No les prometo nada, pero puedo estar saliendo y hablando de otro orden de Ifá, poco conocido, poco hablado, poco popular, como le quieran decir. Nos estamos viendo. Y por ahí voy, che.